es lo que venimos a hablar, del interés que ha suscitado esta excavación, este comienzo de esta excavación. Agradecer, como no, a estos dos arqueólogos que están conmigo, tanto a Pablo como a Jesús, nuestro vecino. Y desde la Delegación de Cultura, pues decir que esto es una gran apuesta que hemos realizado el Ayuntamiento de Chipiona para mejorar lo que es la infraestructura de... Ahora se escucha bien, ¿no? La infraestructura cultural de este proyecto, que ya más o menos conocéis todo, ¿no? Y decir también de que, hombre, agradecer a la tele que haya estado aquí con nosotros y decir de las investigaciones que han ido desarrollando ellos, lo que van descubriendo y demás, que es muy interesante. Y decir que, hombre, que las noticias que han surgido por ahí, pues que se deben ser contrastadas, ¿no? Porque también he escuchado a todas las partes y a esta Delegación de Cultura ciertas publicaciones de ciertos periodistas, que es una profesión muy, muy honorable, nos hubieran gustado que por lo menos hubieran contrastado la información que tenemos por parte de la Delegación de Cultura, ¿no? Y comentarle, por ejemplo, que estamos siempre en busca de preservar nuestro patrimonio cultural y que estamos ahora mismo, por ejemplo, trabajando para enviarle una solicitud a la Delegación de Cultura Provincial para los restos arqueológicos que tenemos todavía del olivar, que vayan a donde tiene que ser y que se investigue sobre la catalogación de los mismos y si se ha realizado de manera correcta y demás. Son cosas que yo como delegado de Cultura me he encontrado y que queremos que se diluya y en aras de la transparencia, que yo creo que es lo que todo el mundo pide, pues vaya todo bien, ¿no? Y ahora de esa transparencia estamos aquí hoy también para que expliquen ellos cómo va este proyecto, un proyecto que todos, creo que puedo hablar en nombre de todos los partidos políticos que aquí acompañan y todos los miembros de la corporación, es un proyecto que ilusiona mucho y que tenemos puesto mucho interés, puesto que, hablando del futuro turístico de Chipiona, es muy importante, ¿no? Creemos en él y por ello estamos aquí, ¿no? Creemos en este proyecto que es una fuerte apuesta, no es una apuesta cualquiera. Estuvimos hablando con don Ángel cuando vino aquí, tuve la oportunidad de hablar con él, inspector de arqueología, y comentándole la apuesta que hemos hecho este ayuntamiento por un bien cultural como es este, ¿no? Como un yacimiento arqueológico que ya está empezando a dar sus frutos y que yo no me quiero tampoco extender mucho porque los que hoy son los protagonistas sin duda son estas dos personas que van a explicaros lo que es el avance, ¿no? El avance que ya hemos ido gracias a la tele viendo semana a semana, pero que ahora nos explicarán con más profundidad, como ya lo hicieron en la presentación del libro que realizaron de las investigaciones que se hizo en la cata en 2015, si no me equivoco, donde se contrastó con carbono 14 la antigüedad de los huesos que aparecieron allí y el valor que tenían, ¿no? Huesos que demuestran que en el siglo IV ya había asentamientos ahí. Desde mi admiración al trabajo que veo día a día que realiza ahí Pablo y el gran trabajo que estáis haciendo, que creo que el pueblo de Chipiona en un futuro próximo y en un futuro ya a largo plazo os agradecerá, porque es un trabajo que está para quedarse en nuestro pueblo y que hace falta que pongamos en auge y que la gente lo valore y que promocionemos nuestro pueblo y nuestra historia, que es una cosa muy importante. Nada más y cederle la palabra, creo que a Pablo, Jesús. A Pablo. Venga, para Pablo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quiero empezar, como es lógico y como no puede ser menos, agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento y a toda la corporación municipal, por supuesto a la Asociación Cultural Caepionis, que siempre promueve a UPA, es un apoyo excepcional que también junto al Ayuntamiento quiero mencionar. Y por supuesto, pues también a los aquí presentes, que la verdad es que me satisface muchísimo siempre la respuesta de Chipiona ante este tipo de llamamientos, lo cual pues lo siento también como un reconocimiento a nuestro trabajo y creo que eso es bastante importante, también reconocérselo al pueblo de Chipiona. Yo muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Y yo solo espero que lo que os vamos a adelantar, porque lógicamente son unos trabajos que están en curso. El viernes se hará un mes que iniciamos los trabajos, sobre un total de 2 meses de duración, y creo francamente que, aunque como todo que está todavía en pleno
en pleno desarrollo, pues lógicamente son unas conclusiones muy provisionales las que les vamos a exponer aquí hoy, pero bueno, que no obstante, evidentemente no voy a arriesgar, voy a centrarme en lo que más o menos ya vamos conociendo con seguridad. También quiero aprovechar, ya que también la verdad que se ha mencionado aquí previamente, pero creo que es importante también recalcarlo porque nos vemos la obligación de hacerlo, no es que... Pero efectivamente en la semana pasada ha habido unas noticias de prensa. Yo no voy a pronunciar ni mucho menos sobre el contenido de esa noticia y el rigor científico de la misma. Creo que con eso lo digo todo, pero sí es cierto que lo tengo que mencionar aquí por dos motivos. Uno, porque esa noticia, bueno, pues ha producido, lógicamente, que muchas personas se hayan interesado por un tema que aparentemente es bastante llamativo y se han pasado por la excavación con bastante frecuencia preguntando que si podían entrar a ver ese hallazgo arqueológico tan excepcional referido a la noticia de ese medio de prensa. Y evidentemente a todas las personas que se acercan allí, como solemos hacer dentro de lo que nos permite el perímetro de los vallados y la seguridad que tenemos, pues procuramos explicarles que no es una noticia contrastada ni rigurosa, no está ni mucho menos dentro de los estándares científicos y el estado del conocimiento sobre la materia que nos ocupa y que yo voy a intentar explicarle lo más asequiblemente posible. Y también quiero decirlo porque, ya que en esa misma noticia, una vez más, se nos atacaba por nuestra presunta incompetencia, bueno, pues quiero decir dos cosas al respecto. Una, que disculpo también al doctor Enrique García Vargas, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que es realmente el director de la intervención, pues que hoy por temas de agenda no ha podido estar aquí, le hubiera encantado. Y aprovecho también para recordar que quiero disipar cualquier duda. Más allá, nos equivocamos como cualquier persona, somos humanos, claro que erramos, pero bueno, quiero también dejar claro que este proyecto es un proyecto que ya saben la mayoría de los que estáis aquí, sin duda alguna, sabéis que es un proyecto que ya tiene un largo recorrido y que es un proyecto que involucra universidades nacionales y extranjeras, la de Tübingen en Alemania, la Universidad de Sevilla, y también especialistas de la Universidad de Cádiz vinculados, y donde contamos con 8 doctores, y un grupo de investigadores que creo que son bastante solventes y especialistas de la materia. Vaya esto por delante para que cuando se diga por ahí que no sabemos lo que hacemos, bueno, pues yo me veo la obligación de dejarlo bastante claro. Que otra cosa no, pero sinceramente creo que tanto la excavación de 2015 como la que procuramos ahora no solo tienen todos los avales científicos al uso, vamos a decir, sino que tiene todos los avales de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es la que vela por el cumplimiento tanto del reglamento y de la normativa que se deba aplicar, como por supuesto la calidad del trabajo que estamos realizando. Lo digo porque parece mentira que uno tenga que decir esto, pero creo que es importante recalcarlo. Dicho lo cual, no les aburro más con esta larga introducción. Y yo... Va a sonar la alarma seguramente. Bueno, pues eso será que he dicho algo inoportuno. Posiblemente va... Bueno, lo que sí quiero dejar claro también es que un poco porque creo que no hay nada más aburrido que poner largos textos en los PowerPoint, en las presentaciones estas, también unido a que, bueno, pues la verdad es que tenemos un horario apretado, tanto en el campo como en la oficina, por decirlo así, en el trabajo, en el ordenador, y hemos preparado lo que hemos entendido que era mejor y más adecuado para hoy. Simplemente hemos seleccionado unas imágenes por orden cronológico, donde les vamos a ir ilustrando a ustedes la evolución de la excavación, una explicación sucinta de lo que estamos viendo en esas imágenes y, por tanto, un resumen de los hallazgos. Y al final haremos también una comparativa de esa evolución de las 3 últimas semanas, realmente sin actualizar los datos a día de hoy, que hoy hemos tenido también otro vuelo de dron, pero bueno, por lo menos sí que es del viernes pasado, me parece que son la última imagen aérea que tenemos. Bueno, pues aquí, desde luego, cuando he dicho que es por orden cronológico, es absolutamente cronológico, vamos, simplemente para ilustrarles cómo, si ven aquí esta solera de aquí de hormigón, quédense con este tema, porque esta es la excavación de 2015, que hasta hoy mismo hemos dejado en reserva para no irla desmontando hasta que no se vaya avanzando el resto de la excavación, puesto que esto ya se excavó hace 3 años, ¿no? Bueno,
¿Qué nos encontramos? Ya les advertí a la gente del equipo que iban a, que iban a aparecer. Como yo las fotos las he hecho yo creo que no salgo en ninguna. Pero bueno, después salgo peor en Telechipiona, o sea que tampoco. Bueno, bromas aparte, pues fíjense, ¿no? Tenemos aquí la solería de la plaza, que esto evidentemente tiene una solera de hormigón bastante potente, y esto es lo primero que nos encontramos una vez levantamos la losa de hormigón. Este primer cimiento, del cual ya les hablaré luego, y simplemente una progresión de los trabajos. Esta foto, si mal no recuerdo, está hecho el segundo día, cuando ya habíamos despejado todas la losa de hormigón, etcétera, y lo único que se define en principio a este nivel, como veis, apenas unos 30 centímetros bajo la solería, digo el nivel de arriba de la plaza. Lo que ya sí se intuye aquí, esto que además va a aparecer bastante, porque lógicamente cuando tapamos en 2015 este sondeo, que es de hace 3 años, ¿no? Pues lógicamente las estructuras que protegimos, pues las protegimos con geotextil y una serie de áridos amarillos para marcarlos. Lo digo porque a veces feas las fotos, pero que la gente así se hace una idea de cómo en esta nueva excavación hemos integrado todos estos restos de 2015. Estos simplemente son fotos de proceso, un poco cuando aparece alguna agrupación más relevante de materiales, aunque esto es un revuelto todavía de las capas más superficiales, bueno, pues para que también ustedes vean cómo, si pasan por allí nos verán con el pico y la pala con bastante énfasis, vamos a decirlo, pero bueno, eso no quiere decir que no estemos perfectamente pendientes de cosas más delicadas, pues documentarlas como se debe antes de su extracción. Esta foto, si se dan cuenta y la van comparando, está doblada porque como la perspectiva es del humilladero, que es de donde se hacen las fotos estas, pues obliga a doblar la cámara para que entre bien en el campo. Lo digo porque ya se dan cuenta que aquí ya hemos dado otro buen rebaje. Fíjense, este jalón, que es esos palitos de colores que usamos nosotros para marcar la profundidad, es de 1 metro de profundidad. Es verdad que aquí hay más profundidad que aquí, pero ya sobre la imagen anterior parece que no, pero seguimos viendo este cimiento en blanco muy marcado, pero ya ahí van aflorando una serie de estructuras por aquí y estos primeros muros por aquí y algunas cosillas por aquí. Como todo en la arqueología, pues las cosas van saliendo poquito a poco. Bueno, esta foto ya también a su vez un poquito más, todo siempre de proceso. Vamos viendo este cimiento blanco y aquí ya se nos van definiendo una serie de muros de piedra ostionera que hacen un ángulo aquí y los derrumbes. Bueno, lo primero que ya vemos aquí, ya por irselo explicando, es una casa, un edificio del siglo XII, de segunda mitad del siglo XII aproximadamente, lo que nosotros llamamos época almohade. Los almohades, para que, por si alguien no se ubica, son en la zona de Andalucía Occidental, la Baja Andalucía. Ya saben ustedes que tenemos el Reino de Granada hasta 1492, pero a partir de los años 40 del siglo XIII, de 1240 a 1250, los cristianos, ¿no?, conquistan todo el Bajo Guadalquivir para el Reino de Castilla, y esta zona, pues antes de los últimos que hay en la España andalusí, digamos, el andaluz antes de la conquista cristiana, pues son los almohades, que tienen parte de terrenos en el norte de África y capital también en Sevilla, en el caso de la península ibérica. Bien, pues estos almohades los saco a colación porque luego vamos a ver la sucesión de imágenes cómo el asentamiento almohade en esta zona de Chipiona, en el entorno de Regla, parece que es bastante interesante en el sentido de que no nos esperábamos, sinceramente, porque en 2015 sí que sacamos bastante derrumbes, estructuras de piedra pero muy mal conservadas y elementos que sí nos hacían pensar en una fase de ocupación almohade. De hecho sí lo pensábamos, pero sinceramente ha sido una grata sorpresa que cuando hemos ampliado la excavación pues hemos encontrado estos edificios de la segunda mitad del 12 aproximadamente, luego veremos otras cosas más que son de esa época. Y además, no me voy a adelantar porque lo vamos a ver, nos ha permitido extraer una información sobre la ocupación de esa Chipiona almohade bastante interesante. Bien, aquí seguimos avanzando, fíjense ustedes, yo creo que esto, además creo, sí, que ahí se ve incluso mejor, ¿no? Este recuadro, fíjense, este corte es una vez más la excavación de 2015, nosotros vamos bajando y va quedando esto aquí. En esta pica, ¿no?, ya hemos ido más profundo. Es que me estoy reservando esto, luego les explico lo que es. Aunque yo creo que ya alguno lo sabe porque lo hemos explicado alguna vez, pero este cimiento blanco, se siguen dibujando, y aquí van apareciendo otros muros de piedra ostionera, pero también mezclado con tapial, en este sector de aquí. Este es el edificio que les he dicho antes, y este que se va dibujando por aquí. Bien, los trabajos avanzan, esta parte es un poco fea, pero no lo podemos evitar, puesto que es la plaza, y como ven,
seguimos definiendo estos muros de piedra con un ámbito exterior, un ámbito interior de este edificio, y este cimiento, lo que pasa que al ser muy posterior a este edificio de aquí, lo que ha hecho es seccionarlo, y, bueno, muy habitual, ¿no? Al hacer la zanja de cimentación de estos muros, pues han cortado, ¿no?, esos muros más antiguos. Aquí ya se ve bastante mejor. Volvemos a lo mismo, el edificio del siglo XII, muros de piedra ostionera, aquí y aquí se va a ver luego mejor, cortados por este cimiento ya de la segunda mitad del XIX y muy tocado en el XX sin duda alguna, que corta y secciona los muros del siglo XII. Y este ámbito de aquí, que ya aquí fuimos viendo, tómame una foto de proceso, están los cepillitos famosos por los que el tópico dice que los arqueólogos usamos tanto, ¿no? Lo usamos, pero combinación con otras herramientas. Y esta puerta de este ámbito. Bueno, seguí avanzando. Estas fotos ya, las palmeras nos dejan a veces un poco, pero bueno, uno hace lo que puede. Y tenemos este cimiento. Y ya aquí sí se nos va definiendo mucho mejor este ámbito siempre del siglo XII, hasta que empezamos a darnos cuenta de que finalmente lo que tenemos es una crujía. No, esto se acopla un poco. No, es el de allí detrás, sí. Sí. Vale. Pues lo que les decía, ¿no? Aquí vamos definiendo perfectamente. Esto de aquí es una toma de tierra de una farola, que como que tienen bastante longitud, creo que son 2 metros. Luis me puede corregir, me dice que sí, está correcto. Hasta hace poco no la hemos podido quitar, lógicamente. Bien, pues lo que les decía, tenemos este edificio del siglo XII y aquí ya, a esta cota, ya a este nivel de profundidad, ya nos vamos dando cuenta de que tenemos una puerta. Incluso estas 2 piedras de aquí son las gorroneras, ¿no?, de una puerta doble batiente, interesante, con un umbral, con el peldaño de acceso, digamos, a la casa. Y vemos, olvídense de esto ahora porque esto es posterior, tendríamos una crujía de un edificio con una estructura que vamos a ver ahora muy bien aquí, de forja, y una compartimentación posterior, o sea que originalmente era una sola estancia diáfana, pero en algún momento, seguramente de finales del 12, principios del 13, adosan este otro muro de aquí y hacen una estancia más pequeña acá. Bien, cuando excavamos el interior de este edificio, lo que vamos viendo, esto de aquí, esto es un detalle, de hecho se ve aquí este mismo cuerno, es un suelo, lo que nosotros llamamos nivel de uso del edificio. Es decir, claro, suelos hay muchos tipos, tenemos buenos pavimentos, un pavimento puede ser de terrazo, de mármol, de ladrillo, hay muchos tipos de pavimentos, ¿no? Pero la mayoría de los suelos de las casas antiguas, y estoy hablando por supuesto de la antigüedad, de la Edad Media, pero también hasta ayer por la tarde, como quien dice, son suelos de tierra batida o son soleras más o menos blandas. Pues este es el clásico ejemplo de una casa o de un edificio, quizás de otro tipo, ya luego lo vamos a decir, donde tenemos la puerta de entrada y tenemos aquí un espacio de trabajo, que ahora les voy a comentar, y un suelo de tierra batida. Estos suelos de tierra batida además se caracterizan precisamente porque se van pisoteando y se van reparando, se van echando nuevas tongadas de tierra para volverlo a aplanar, pues suelen acumular mucho material arqueológico, que además a nosotros nos da mucha información, primero porque es muy reconocible como superficie de suelo, y segundo porque nos da, en estos suelos suele haber, si después se ha abandonado el edificio, pues nos da la última fase, el último momento de ocupación de ese edificio y sobre todo qué uso podía tener esa habitación cuando fue abandonada. Bien, fíjense, en este mismo suelo tenemos esta pieza de hueso tallado, bastante interesante, muy típico, es un motivo decorativo bastante habitual del mundo almohade o del mundo andalusí. Seguramente, bueno, habría que ver qué es, pero abundan este tipo de decoraciones en piezas de ajedrez o cosas de ese estilo. Pero vamos, no sabemos lo que es porque es un fragmento muy pequeño. Pero bueno, que vean ustedes que este tipo de superficie se recupera una información bastante exquisita, ¿no? Bien, seguimos con la excavación. Aquí cada vez más definido este cimiento, cómo ha cortado los muros de piedra. Y esta estancia que les decía, el espacio de trabajo, la puerta de acceso y esta pequeña estancia aquí, muy colmatada con piedras, quizá de un derrumbe de los muros, pues un poco dividida de esta zona. Bien, aquí que vamos avanzando, los muros cada vez, ¿no?, con más alzado porque vamos bajando por aquí y si se dan cuenta ya esta estancia del fondo la vamos despejando. Aquí también se ve un momento de trabajo con cepillos y brochitas, como ven, broma. Bueno, fíjense ustedes, este edificio
a medida que hemos ido profundizando, pudimos ver dos cosas. No solo ya ir interpretando a lo que pudo estar dedicado, sino que encima vamos viendo que, a diferencia de los otros muros de aquí, que luego veremos algunas fotos, esta crujía, que fue seccionada por el cimiento ese blanco, sin embargo, está muy bien conservado. Es un muro sólido de piedra ostionera, conserva no solo niveles de uso, lo cual es muy interesante, lo que les explica antes del suelo de ocupación, sino que conserva al menos 2 y hasta 3 hiladas de cimentación. Y, hombre, esto a efectos de musealización o de conservación, pues ya nos empezó a dar la idea de que sería interesante, puesto que esto es una intervención arqueológica destinada exclusivamente a la creación de una cripta, de un centro de interpretación arqueológico. Bueno, pues si nosotros queremos contar una historia de un lugar, es necesario desmontar algunas estructuras para profundizar, pero las que a lo mejor tengan interés para explicar la historia del sitio, pues estas que están bien conservadas, inmediatamente empezamos a plantearnos que sería interesante conservar parte de este edificio del siglo XII para la futura cripta arqueológica. Pero afuera, al exterior, esto de lo que les decía antes, que es un poco feo, pero es inevitable, puesto que esta de aquí, una vez más, son los geotextiles, las estructuras protegidas de 2015. Pero es interesante esta foto porque en 2015 decidimos, no solo decidimos, sino que era un sondeo exploratorio, realmente no debíamos, ¿no?, de desmontar las estructuras, sino solamente ver lo que había. Y dejamos sin excavar, por conservarlas, unas estructuras de piedra que veíamos ahí, que no sabemos si eran unas cimentaciones o que estaba claramente nivelando un terreno muy irregular por debajo, y también los materiales ya nos confirmaban que eran también del siglo XII o principios del XIII, es decir, de época almohade, ese periodo que les explicaba antes. Bien, no hay nada como todo en la vida, como abrir las miras y ampliar las perspectivas, y enseguida nos dimos cuenta, gracias a esta ampliación que hemos hecho ahora, pues que estas estructuras, estas piedras que vimos en 2015, en realidad no tienen mayor importancia como tal. Es decir, simplemente nos dan la pauta de que en determinado momento, y todo tiene sentido, sobre todo por lo que hay debajo, en algún momento del siglo XII, se decide que esta zona va a ocuparse. Es decir, como veremos, hay un largo abandono, una zona que no tiene edificios ni nada entre la fase tardoantigua, de las que les hablaré después, y esta fase del siglo XII, pero sí estamos viendo que en el siglo XII se decide ocupar el sitio, reocuparlo. ¿Qué habría aquí? Pues lo que nos dicen los rellenos que hemos excavado por debajo, que lo que hay es una zona de dunas, una zona donde sí, quizá hay algún basurero, algún pocillo, alguna cosa de frecuentación entre los siglos VII, VIII y siglo XI, pero muy poco, no hay estructura, no hay edificios, no hay tumbas, no hay nada. Simplemente arena y algún material que atestigua que, bueno, que al menos en la zona debe haber algún asentamiento ya en época emira y califal, pero que no hay nada construido. Pero en el siglo XII dice, oye, por el motivo que sea, hay que hacer un edificio aquí, y entonces para adecuar esa duna, esa zona sin ocupar, pues vierten estas piedras, ¿no? Entonces rellena, claro, una duna se puede usted imaginar, no creo que quien más quien menos tiene la idea de son terrenos arenosos inestables, son bastante móviles, además son irregulares. Entonces lo que se busca con esta solución, que además aquí sí vemos el frontal como de una terraza probablemente, es adecuar ese terreno irregular y además inestable como es una duna, para sobre esa plataforma compactar y edificar. Y eso es lo que creemos que estamos viendo aquí. Tenemos un paquete de compactación y de adecuación del terreno para construir ese edificio que estábamos viendo antes. Pero, a su vez, junto a ese edificio, seguramente de mediados o primera o segunda mitad del siglo XII, ya inmediatamente observamos que ese edificio está aquí, ahora lo vamos a ver bien en otras imágenes. También vemos que, aunque muy mal conservado en este caso, y si el edificio de antes hemos visto que conservaba varias hiladas, ¿no?, de piedra ostionera, junto a este edificio adosado, es decir, se amplía posteriormente y se le adosa a este otro, vemos estos muros, insisto, mucho peor conservados, que además sí también asociados a un nivel de uso, a lo que llamamos en arqueología hogares, que son sitios de fuego, no necesariamente sitios especializados de cocina, sino, bueno, sitios donde de alguna manera la han usado a lo mejor para poner allí una nafe, una olla y poco más, ¿no? Es decir, que son espacios típicos de uso doméstico, ¿no?, de viviendas, o por lo menos de pequeños talleres, pero no
no a gran escala, ¿no? Es decir, pues a lo mejor una pequeña forja, un pequeño taller donde se hacen algunas herramientas, pero no, nada especialmente elaborado, ¿no? Bien, sin embargo, fíjense ustedes, volvemos al otro edificio, luego iremos alternando estas imágenes, seguimos excavando, como ven, este es el edificio de piedra que les he dicho antes, la puerta, esto es justo la puerta de acceso, al suelo donde les enseñé antes que estaban esas piezas de hueso tallado, el cuerno que aquí la especialista de fauna aquí presente ya nos especificará de qué puede ser cuando lo estudie, nuestra experta de materiales, Mabel Montero, que está ahí. Bien, fíjense, aquí inmediatamente nos damos cuenta de que hay una zona de fuego, de forja. ¿Y por qué de forja? Bueno, pues porque todo este relleno que hemos excavado encima, hemos recogido bastante cantidad, yo diría que por lo menos 10 o 12 kilos de escoria han tenido que salir de escorias de hierro. Pero son escorias de forja, es decir, ya también uno de los especialistas de arqueometalurgia que tenemos en el equipo, de Marjan, de la Universidad de Sevilla, también lo estudiará, que se dedica, es especialista en estos temas. Pero bueno, por la experiencia de otros casos análogos, pues parece que es un taller, insisto, no piensen ustedes en gran producción, pero sí es un sitio donde están fundiendo, o sobre todo están forjando, por eso decimos forja, ¿no? Están forjando hierro. ¿Para qué? Pues por los materiales también que hemos recuperado, utensilios probablemente de pesca, algunas pesas de redes, de plomo, pero también de hierro, punteros, y también hemos sacado en esta misma habitación, pero no creo que se hicieran aquí, eso seguramente vienen de fuera, incluso anzuelos de bronce. Es decir, que tenemos ya una serie de elementos que apuntan a que se trata de algún edificio vinculado al mundo de la pesca. Porque además, también en esta habitación, pero en la otra pequeñita que les he enseñado antes, esto es en la misma imagen de la forja, vean aquí, no sé cómo se ven aquí los colores, sí, bueno, más o menos, en este caso se ve mejor aquí. Fíjense ustedes, es un agujero quemado. Bueno, es que es una forja, es que las forjas del siglo XII, pues más o menos son así. Pero sí se aprecia perfectamente que está delimitada por algunas piedras, este espacio de aquí, que probablemente, que por cierto son fragmentos de coberturas de tumbas romanas, que en esos revoltillos que hacen, ¿no?, para reaprovechar material constructivo, los han puesto aquí, probablemente porque aquí es donde es el sitio donde se pone el herrero, el sitio más sólido para apoyar algo, ¿no? Y este agujero, sin embargo, es un mero elemento donde se pone el fuego y seguramente lo que nos falta aquí es el yunque o el apoyo donde el herrero forjaría, pero evidentemente es el sitio donde está el fuego con los rescoldos. Y además, una cosa muy interesante es que el muro fue una forja indudablemente utilizada durante un cierto tiempo porque la piedra ostionera de este muro tiene unas marcas muy fuertes de calor prolongado y durante mucho tiempo. Es decir, se trata de una forja, a diferencia de otras que a veces se excavan, que debió funcionar bastantes años. No estoy hablando a lo mejor, no sé si 20, 10 o 40, pero hay marcas de fuego potentes que indican que es una forja que estuvo funcionando bastante tiempo. Pero además, en este edificio, están las fotos dobladas que les digo, ¿no?, desde el humilladero, fíjense cómo va cambiando el panorama, ¿no? Hemos ido profundizando y tenemos ese edificio del que les he dicho, del siglo XII, el cimiento de la higuera, ahora les hablo, y fíjense, este es el paquete de piedras que les decía, que claramente vertidas para generar una superficie sólida y sobre todo consolidar la duna de cara a la construcción de estos edificios de aquí, y algunos restos muy machacados, porque como ven está muy somero todo, de esas mismas plataformas de piedra que evidentemente como son buenas piedras ostioneras, muy probablemente tras el abandono de las estructuras, pues a lo largo del siglo XIII en adelante las han utilizado en otros edificios pues próximos o del mismo pueblo, vaya usted a saber, ¿no? En cualquier caso, pero al menos se ha conservado lo suficiente para tener presente este expediente constructivo. Y esta estancia de aquí que les decía, junto a la forja, según nos vamos ubicando, el edificio de piedra que estamos hablando, la ampliación que les he dicho antes, que hemos visto, y la forja, y en esta sala de aquí, también aquí, pero menos, esta pequeña sala de aquí, un dato curioso. Hemos recuperado una cantidad, no digo enorme, pero reseñable, que también el estudio de fauna futuro ya saldrá, el grupo de escómbridos. Escómbridos son la familia de la caballa, del atún, de los bonitos, de esos pescados que tan abundantes en la zona del Estrecho y del Golfo de Cádiz, y que aparezcan vértebras de atún, que han aparecido alguna que otra, o de escómbridos grandes en cualquier caso, indica, junto a los utensilios de pesca, la forja,
que es un edificio, bueno, probablemente un asentamiento, un edificio, pero de gente que vive dedicada a la pesca, lo cual aquí no tiene nada de raro. Lo digo también porque si algo ha dejado claro la excavación de estos edificios es que no corresponden con ningún, lo tengo que señalar porque creo que es importante, puesto que la propia delegación de Cádiz al principio tenía sus miramientos al respecto. Es un edificio muy interesante por la información que nos da del asentamiento que hubiera en regla entre el siglo XII y el XIII, y de qué vivía la gente que había ahí y qué carácter tiene ese edificio, pero lo que desde luego está claro es que no es ningún tipo de edificio monumental. Está bien construido, pero no es una mezquita, no es un patio de abluciones, no es nada de eso. Lo digo porque es probable que escuchen ustedes cosas del género y no. Desde luego el registro arqueológico es inequívoco en ese sentido. Bien, aquí ya ven el edificio, pues creo que como está prácticamente ahora, esto sí evidentemente ha cambiado, pero lo que es el interior del edificio, bueno, luego algún cambio ha habido aquí, pero básicamente, como les digo, esta estancia donde aparecen una gran cantidad de atunes y familias de los escómbridos, pues no, el acceso a un espacio abierto, que esto sería un espacio abierto sin duda alguna, un gran patio o la calle directamente, la puerta de entrada, la forja aquí, donde aparece un amplio repertorio, insisto, de utensilios dedicados a la pesca y los restos de peces, sobre todo aquí. Yo creo que parece que la cosa está bastante clara, por lo menos lo que viven esta gente. Otra imagen, aquí ven ya lo que les decía, este edificio original del 12 y cómo probablemente más avanzado, pero incluso ya probablemente a principios del 13, afinar esto con los materiales arqueológicos de finales del 12 o principios del 13, desde el punto de vista arqueológico no varían, pero por estratigrafía, ¿no? Es decir, por cómo nosotros estudiamos la superposición de los estratos y de una casa que se construye sobre otra, lo que hemos visto claramente es que este edificio es de mediados del 12 o de la segunda mitad del 12 y este se le adosa, unos restillos de tapial aquí y después posteriormente queda una hilada más alta de piedra ostionera, pero también es de época andalusí, sabemos que es de época almohade, eso es inequívoco, los paquetes que de los estratos, ¿no?, de abandono del edificio y sobre los cuales ya irían las fases posteriores, que la explanación de reglas se perdieron, indican que también son de época andalusí, antes de la conquista cristiana. Pero como ven este edificio, aquí ven lo que les he dicho, aquí está muy mal conservado, aquí conserva un poco más de cimiento, pero en general conserva una o dos hiladas como mucho. Aquí ven otra vista y fíjense cómo incluso hay un ligero cambio de orientación, muy mal conservado, aquí falta un trozo, aquí parece que entra otro muro, en fin. Aunque estos elementos están muy mal conservados, es muy interesante porque sí nos están diciendo dos cosas. Una, que el asentamiento, el edificio es mayor de lo que se podía ver nada más que por aquí, puesto que por esta zona no aparece ningún edificio, pero además es que hay un dinamismo, hay una vida ahí, ¿no? Es decir, se construye primero este edificio y esto puede ser una casa diferente que se le adosa, lo cual ya indica que es un asentamiento con una cierta vida y con una cierta población, porque una casa se adosa a otra, o si es el mismo edificio que está ampliado, ¿no?, que se amplía, que hay necesidad de que vaya creciendo. Por tanto, lo leamos como lo leamos y ya iremos sacando conclusiones más sólidas, creo que aporta un dato muy interesante de la vida de este asentamiento entre los siglos XII y XIII. También un detalle, ¿no?, pues en las picas ya, ¿no?, pues nos encontramos esta preciosa rueda de molino, que me consta que hoy ha sido lavada ya y limpiada, la he visto por allí ya en el laboratorio. Y bueno, la época, bueno, desde luego están los rellenos entre la fase tardoantigua y la fase almohade del siglo XII, o sea que ya veremos los materiales que hay en ese relleno, pero más bien parece que es de una edad media avanzada, más que antigua, por el tipo además. Bueno, me estaba reservando aquí esta ortofoto, ya, insisto, disculpad la guarrería del geotextil de 2015, pero es que está ahí, y además no lo queremos quitar porque queremos dejar estos restos de aquí protegidos hasta que no se hagan los bataches de la cripta, de la pared de hormigón, ¿no?, aquí. Por tanto, no es lo único que... Bueno, quiero agradecer también a Kim y Helen de Jauja, sí, de todas formas lo he puesto al final, pero ya que viene la ortofoto, que gracias también a la mediación del ayuntamiento, esto es impagable en todos los sentidos, porque gracias a Kim y Helen, pues 2 veces a la semana nos están haciendo un vuelo de dron
que no es que sea bonito sin más, sino que los vuelos de dron tienen dos ventajas. Es que están georreferenciados al dedillo, y aunque nosotros tenemos nuestro topógrafo que también nos hace un dibujo de planta preciso, la ortofoto no solo permite dar una visión cenital muy instructiva de la excavación, sino que además, pues prácticamente es una planta. Tan es así que ahora les voy a explicar esta interpretación, ¿no? Cuando Giró visita al inspector de la delegación de Cádiz, Ángel Muñoz Vicente, que es nuestro inspector, es el que supervisa la correcta ejecución de los trabajos, y tanto desde el punto de vista administrativo como científico, bueno, pues él sobre el terreno vio clarísimo que todo esto de aquí no tiene mayor interés, que este cimiento, que ahora les explico lo que es, pues bueno, es interesante tenerlo reflejado en la historia local, pero si no se desmontaba, pues prácticamente no nos dejaría trabajar. Y como ven, esta crujía, que es el edificio original del 12, la ampliación de finales del 12, principio del 13, que les he comentado antes, bueno, pues para poder continuar la excavación en profundidad, bueno, pues estas estructuras, que además están muy mal conservadas, lo importante al fin y al cabo es documentarla, contar la historia, pero poder seguir profundizando. Y esto, bueno, pues gracias a las ortofotos de Kim y Helen, pues tenemos aquí, pudimos hacer rápido express, hace unos 10 días, un informe rápido para la delegación de Cádiz para que nos autorizase continuar profundizando. Y ven aquí perfectamente, ¿no?, el recuadro que les he dicho de la excavación de 2015, simplemente así muy esquemático. Estos grupos de piedra, que les decía, derrumbes o vertidos de nivelación, ¿no?, lo que les explicaba antes, se ve perfectamente cómo hay un programa deliberado de adecuación del terreno en toda esta zona. El cimiento de la higuera de la Virgen, ahora les explico cómo ese cimiento de finales del 19, principios del 20, ha seccionado este edificio original del Doméstica Atención del siglo XII y la ampliación que les decía, edificio 1, edificio 2. En principio parecen más bien dos edificios independientes, pero puede ser también que fuera una ampliación del mismo. Eso precisarlo si acaso más adelante cuando profundicemos en el estudio, pero tampoco. Bien, ¿cuál era la idea de cara a la delegación de Cádiz, de cara a la continuación y a la propia, diría, viabilidad de la intervención arqueológica? Hay que tomar decisiones. Cuando se hace una excavación, les decía antes, inmediatamente nos dimos cuenta de que este edificio, con su forja y su, vamos a decir, almacén aparente, ¿no?, del siglo XII, no solo está muy bien conservado, sino que cuenta una historia interesante de la vida de los chipioneros del siglo XII, ¿no? Pero hay que decidir qué mantener, qué no mantener, qué importancia tienen los restos, porque la importancia histórica todo la tiene. Los periodos históricos son igual de interesantes uno que otro, pero la importancia material ya es diferente. Entonces, bueno, se le propone a la delegación de Cádiz, que por cierto así ha sido y se ha autorizado, desmontar este cimiento, limpiar esta parte de aquí y desmontar incluso esto para poder abordar en extensión la excavación de los niveles tardoantiguos romanos, ¿no?, bajo imperiales que hay debajo. Entonces, ¿qué es este elemento blanco que aquí nos costó tanto desmontar? Bueno, pues, que más que menos, creo que habrá visto ya que se trata, creo que ya lo hemos explicado incluso en algún reportaje de esto de Telechipiona, ¿no? Es el cimiento del recinto de la higuera. ¿Seguro? Bueno, de hecho, me consta fehacientemente, no solo hay fotografías todavía de aquello, sino que todavía habrá quien se acuerde de aquello porque fue demolido en los años 40, a finales de los 40, que es cuando se hizo la última reforma sólida de la plaza, con la solera de hormigón de abajo, que también estaba bien hecha, ¿eh? La verdad es que bueno, pues ese cimiento, bueno, hasta donde hemos, yo ahí debería ser Jesús, para eso de Chipiona, no vaya a ser que diga yo algo, no, bueno, que sabemos perfectamente, ¿no?, que es donde fija la tradición, que ahí había una higuera, que bueno, supuestamente está vinculada a la aparición de la Virgen y el hallazgo posterior de la talla en el Pozo del Humilladero. Entonces eso, de alguna manera, la tradición señala con esa higuera, que por cierto es algo que tiene unas raíces muy antiguas, la tradición esa, ¿no?, que ahí supone haber aparecido la Virgen y tal, y bueno, pues se marca. Y además se protege todo ese recinto de la higuera con una tapia, que nosotros hemos visto bien, y además gracias también a la recopilación fotográfica de la asociación y de los archivos también del santuario incluso, pues hay fotografías de esa estructura. Lo que pasa es que las primeras, que son de los años 40, ¿no?, del siglo XIX, creo recordar que ya vimos porque cuadramos, sin embargo ahí se ve muy mal, pero todas las posteriores ya son de los años 70, por ahí del siglo XIX en adelante. Y ahí ya se ve el recinto
con una tapia y unas pilastras de ladrillo. Sin embargo, ese recinto, insisto, fue demolido ya en los años 40. Cuando nos ponemos a desmontarlo, pues nos damos cuenta de que aquello es más duro de lo que nos esperábamos. No solo porque el mortero de cal endurece y también es bastante duro, sino porque nos damos un poco la sorpresa de que cuando ya lo vamos picando, vemos que aunque el recinto tenga que tener su raíz más antigua, en algún momento de final del 19 y ya más bien creo del principio del 20 por el tipo de cemento que han utilizado, pues este muro fue rehecho con bastante saña. ¿Hasta qué punto? No lo sé, pero desde luego los cimientos tenían cemento Portland y cosas que no encajan ni siquiera con las primeras fotos más antiguas de la higuera. Es decir, que es un recinto que ya en su momento se tocó, se reconstruyó o se rehizo concienzudamente. Es decir, que los restos que quedaban ahí ya de por sí no se corresponden ni siquiera con el recinto más antiguo que pudiera haber. Pero bueno, ahí queda el recuerdo, queda la documentación y además, bueno, de hecho, ya cuando se haga la cripta se recreará de alguna manera para recordar, porque una vez retirado, fíjense ustedes, si ya veíamos antes bien claro las fotos de cómo seccionaban los muros, pues aquí se ve a la perfección, esto también es del otro, fíjense aquí, ven esta zanja inmensa ya vacía, se ve perfectamente cómo ese cimiento concienzudo y sólido para una tapia, pero está bien hecho, estaba costeado, pues secciona una zanja casi perfecta una vez la hemos desmontado. Y está bien porque esto además con los materiales que hemos ido recuperando de piedra ostionera, cuando se restaure el muro, evidentemente se hará con un lenguaje para distinguir lo restaurado de lo original, pero se utilizará las mismas piedras ostioneras y probablemente se podrá marcar en blanco o algo un poco ahí para recordar como ahí estaba el cimiento de la higuera, ¿no? En fin, también insisto, estas lonas que se pusieron para protegerlo, insisto, la ampliación del 12, y aquí ya lo que vemos es una foto, no sé si ustedes habrán visto, si han pasado estos días por allí, que hemos hecho una pequeña ampliación, simplemente una ampliación logística, porque yo creo que esta foto es incluso de esta mañana, sí, ¿no? Sí, Jesús, esta foto es de esta mañana, temprano, a primera hora. ¿Por qué esta pequeña ampliación de esta cuña? Bueno, pues porque como se ha decidido conservar este edificio, insisto, interesante, claro, esta zona no la vamos a poder seguir excavando en profundidad, pero además era interesante comprobar dos cosas. Primero, sacar la planta completa, que antes de la ampliación, fíjense, cogía por aquí, se ve perfectamente porque todavía está fresco, no se ha secado esto todavía mucho, y además nos ha permitido confirmar que el edificio por aquí no sigue, es decir, tiene esta ampliación, pero por aquí al menos no conecta con nada, y además nos va a permitir montar aquí una rampa, porque claro, esto vamos para abajo, cada vez cuesta más sacar los carros, y entonces, bueno, aquí nos va, también por cortesía, por cierto, y el apoyo del ayuntamiento, pues se va a montar aquí una rampa para poder, todavía tenemos esta rampa que es la que estamos usando, pero esta la vamos a desmontar y haremos una ya definitiva aquí para poder entrar y salir bien con las tierras, ¿no? Bien. En el momento en que hemos desmontado, aquí ven ustedes la sección del cimiento del recinto de la higuera que les he dicho, fíjense el cemento ahí y la cal bien echado. Bueno, pues en el momento en que hemos podido desmontar esto y todos los rellenos estos de nivelación que les explicaba antes, pues nos ha permitido despejar un área amplia y empezar a buscar esa misma fase de la necrópolis, del cementerio tardoantiguo, de los siglos IV a VI aproximadamente, según lo que vimos en 2015. Hay una cosa que ya esta imagen ilustra, y eso que esto habrá avanzado bastante más, pero ya inmediatamente, fíjense ustedes, tenemos estos muros del siglo XII, inmediatamente ya vamos viendo cómo, fíjense, bajo los muros medievales, lo que hay unos paquetes de arena, unos rellenos de arena, sobre los cuales les decía, habían hecho esa nivelación, esa compactación con los grandes bloques de piedra que hemos visto antes, pero prácticamente arena eólica, decimos nosotros, es decir, que la acumula el viento allí, arena dunar, sin estructura, sin necrópolis, que lo que nos están certificando es que entre estos niveles del quinto, y además los materiales son coherentes con los de 2015, parece que yo diría que no entramos ni en el sexto, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, ya veremos si cuando empecemos a excavar más tumbas, pero
Los rellenos de amortización que llamamos nosotros, que es lo que, ¿no?, sobre una construcción, sobre una tumba, lo que sea, son los estratos que se van acumulando. Pues el último que se acumula sobre una estructura, sea una tumba, sea una casa, según la cerámica y los objetos que recuperamos, sabemos de qué época son. Ya estos rellenos, estos niveles que cubren estas últimas tumbas, vamos a decir, pues ya nos indican que no parece ni siquiera que lleguen al sexto. Lo cual también el carbono 14 que le hemos hecho a algunos de los enterramientos de 2015, que confirman que las tumbas más recientes parece que son de mediados del quinto en la horquilla que estamos manejando. Perdón, de mediados del quinto como máximo, primer tercio del quinto. Es decir, al sexto, por lo menos la zona excavada hasta ahora no llega. Pero se sabe por documentación que hay ocupación en los siglos sexto y séptimo. Pero vamos a ver en qué zona está, porque en los niveles que nosotros hemos tocado hasta ahora no hay materiales posteriores al siglo V, hasta esa gran paquete, ¿no?, ese relleno de nivelación, esos edificios del siglo XII. O sea, que parece que por lo menos en la zona que estamos excavando, insisto, por ahora, hay unos, bueno, pues del año, vamos a poner redondeando, del año 500 al siglo XII, al año 1100, o sea, hay unos 600 años, 500, 600 años, donde no hay edificios de ningún tipo ni una ocupación clara del lugar. Pues algo que ya también nos cuenta bastante sobre lo que está pasando en esta zona de Chipiona en esa época. Bueno, esto de aquí es el antiguo perfil de 2015, lo que hemos dejado en reserva, y esta tumba, porque es una tumba, y además sabemos cuál es, porque la parte de fuera de esta tumba la excavamos en 2015, y ya al bajar en este lado, en la ampliación, pues ya conseguimos dar con ella, que es de hecho esta tumba es la que el carbono 14 nos data en finales del siglo IV, como mucho, primer tercio, las horquillas del carbono 14, bueno, pero los materiales también lo indican, siglo V como máximo. Y como ven, es muy ilustrativo, después de estas tumbas del quinto, rellenos de arena y un metro y pico más arriba, las casas del siglo XII. Es decir, aquí no, por lo menos en esta zona de regla, desde luego, no hay ocupación en esa época. Seguimos profundizando, esta casa, insisto, la vamos a conservar, fíjense ya como aquí ya estamos rondando los 2 metros de excavación, y por ahí andamos, y como siempre sucede, nos empiezan a aflorar casi por debajo de los muros del 12, por suerte va a poderse excavar, pues unas estructuras, ya les digo que esta es como la de 2015, ¿se acuerda alguien? Seguro que sí, porque muchas caras aquí son conocidas. La excavación de 2015 se encontró en la tumba más monumental que apareció, una tumba que llamamos de tipo mensa, exacto, con una superficie de mortero hidráulico romano, que, bueno, llamamos opus sininum por convención, aunque en realidad no es exactamente eso, pero bueno, que es un mortero hidráulico, un mortero impermeable, es decir, está la tumba abajo, si se acuerdan, la cista, que además había una mujer, después se cubre todo con tierra y piedra, y eso a su vez se revoca con esa mensa, esa estructura tipo mensa, mesa en latín. Bien, pues esto de aquí, y ahora vamos a ver alguna foto más, es otro tipo mensa, es decir, que ya tenemos otra tumba bastante interesante y por tanto entendemos que los materiales son inequívocos, por lo menos la amortización de esas estructuras, es decir, el abandono y tal, los materiales son, insisto, no llegan al siglo VI, por lo menos en este sector. Aquí se va dibujando, bueno, ustedes dirán, bueno, aquí están los muros medievales, que le hemos dejado un tacón de seguridad, los restos del cimiento de la higuera, ¿no?, de ese recinto, y este es el nivel de abandono, y aquí una estructura que les voy a enseñar, muy interesante, y además tenemos más, y yo creo que está bastante claro lo que son, y ven aquí el perfil, ven, se va definiendo, está peor conservada, por lo menos la superficie, aunque parece que la tumba está abajo intacta, sí es verdad que el revoco, esa superficie mensa, que les decía, pues sí está bastante arrasada. De hecho, para sacar esto hemos tenido que excavar un nivel de escombros que había de las propias tumbas revueltas y destruidas. Eso es habitual, es decir, que se han utilizado materiales de las tumbas, lo cual es muy probable, buena piedra ostionera, buenas lajas, para reutilizarlas en construcción, pues al revolver eso, nosotros al documentar y excavar encontramos esa labor de desmontaje y de reutilización de materiales antiguos. Pero es que además, esto de aquí, en la foto siguiente, es una zona de fuego preparada. Y además interesante porque esto, estaba diciendo, no hay materiales del sexto, no tal, pero por estratigrafía sí les digo que estas tumbas no llegan a ser andalusíes, son
probablemente lo que ahora se llama Paleoandalusí, es decir, siglo VII, siglo VIII, un mundo que cuando se excava los materiales no cambian de un día para otro, entonces se sabe que está en un momento bisagra entre el mundo visigodo, tardío romano, tardío, y el mundo de la conquista islámica, ¿no? Andalusí, pero es cierto que estos materiales son fragmentos de tejas romanas y de ímbrices, que son la teja romana, ya saben, son las tégulas, que son las tejas esa plana que habrán visto y además se usa mucho en tumbas también, y eso se cubre con una teja curva, pero no es una curva como la árabe, la que usamos actualmente, bueno, la que las use, porque ya con lo que valen las tejas árabes, ahora son, ¿sabes?, las tejas industriales, pero bueno, la teja árabe clásica es muy redonda, es casi semicircular, sin embargo, la teja curva romana no es exactamente curva, hace una especie, es un poco más plana, ¿no? Hace una curva, pero después casi plana, es un poco rara, porque se adapta mejor a la tégula, a la teja plana de abajo. Bien, pues estos trozos de aquí son de teja de ese tipo, es decir, no son teja árabe, entonces nos está indicando, sin embargo, estaba construida en parte sobre esas tumbas del siglo V, es decir, esta estructura debe ser o del mismo siglo V avanzado o ya del siglo VI. ¿Y qué son? Pues esto es una zona de fuego, es otro hogar, como les decía antes, hay zonas. Bien, pues esto han preparado sobre los mismos escombros de haber desmontado y haber roto tumbas, sobre esos mismos escombros aplanan, compactan y ponen tejas, que son refractarias, y sobre esa teja queman algo. ¿Qué han podido quemar esta gente aquí? Porque además hemos recogido bien esta torta, es tierra cocida por el propio calor. Bueno, pues ya hemos encontrado no estructuras tan, vamos a decir, sólidas, entre comillas, porque esto es una cosa que se hace ad hoc, o sea, se hace ahí, venga, porque esto se ha utilizado probablemente días o poco más. Han hecho ahí una hoguerita, han compactado para que no se les vaya el calor, y sobre todo es arena. Si tú haces una hoguera en una arena, pues se funde la arena y se forma una especie de vidrio, ¿no? Todo esto está muy preparado para, sobre los mismos escombros, quemar. ¿Qué han podido quemar? Bueno, pues por ejemplos similares, en muchos sitios donde hay estructuras más o menos interesantes, de mármol, con placas de mármol o caliza, aquí la piedra que saben que hay es la ostionera. La piedra ostionera, aparte de bonita, tiene su valor, pero es una piedra dura, pero se degrada mucho, ¿no? Se erosiona. Bueno, pues el mármol y las piedras calizas buenas hay que traerlas de fuera, y aquí tenemos muchos fragmentos de mármol que sin duda alguna en su momento procedieron de tumbas o de edificios romanos de aquí. Pues muy probablemente este tipo de estructura lo que nos está diciendo es que están cogiendo piedra caliza y mármol y lo están quemando. ¿Para qué se quema el mármol y la piedra caliza? Y sobre todo en esta época tardoantigua, siglo VI, VII, VIII, se reutilizan muchos materiales, se arrancan los mármoles de los monumentos antiguos y se queman, porque cuando quemas caliza y mármol, pues sale cal. Y esa cal es magnífica para la construcción. Pues sí, en Roma o en las ciudades históricas con muchos monumentos tenemos atestiguadas estructuras de este tipo, muchas, y siempre están en los niveles de abandono, es decir, cuando ya se ha abandonado esto, lo desmantelo y quemo lo que puedo y uso cal, y es cal simplemente quemar caliza y mármol, por bonito que sea, como si son esculturas, da igual, eso se quema, se reduce y se consigue cal. Lo que pasa es verdad que esto es poco potente para eso, pero muchas veces si el mármol o la caliza es blanda, probablemente con una cubrición, otro tipo de cobertura, es posible que este tipo de cosas que han salido aquí nos estén indicando ese uso deliberado o la quema puntual de mármoles y cales. Aquí un poco la estructura, fíjense lo que les digo, cómo está construida directamente sobre los escombros, que a su vez están sobre esa estructura de mensa, ¿ven? Bastante... Es decir, que esto ya se hace, y aún así no son materiales andalusíes, es decir, son todavía el siglo VII por ahí, sexto, séptimo, se está haciendo sobre una tumba que ya está parcialmente destruida, el cual da mucho que pensar. Bien, esto simplemente para ilustrarles, ya estoy terminando porque traigo fotos. Ven aquí la zanja de la higuera, Luis, ahí trabajando, estos edificios que ya Cádiz nos autoriza a desmontar, y la protección que le ponemos a los muros de aquí, para que ahora cuando la máquina empiece a picar, en su momento ya se ha hecho entre el viernes y hoy, para picar esta cuña, pues que la verdad es que después el maquinista era muy hábil y no ha caído prácticamente nada, pero por si acaso, pues proteger los muros, ¿no? Aquí ven el proceso de apertura de esa pequeña ampliación que les he dicho antes, también todo esto protegido, y como posteriormente, aquí tenéis al doctor Enrique García Vargas, nuestro director del proceso de ampliación,
poquito a poco. Aquí ven cómo también ya hemos quitado el corte, ¿no? Lo que les decía, el sondeo de 2015, todos los rellenos, que eso los pusimos nosotros, es decir, lo hemos desmontado a máquina porque después de hacer el gran agujero ese que hicimos allí, lo tapamos, es decir, que lo hemos ido retirando ya porque, salvo la rampa de salida, porque aquí pues también hay que construir la cripta, ¿no? Y porque además nos permite liberar espacio para excavar las tumbas que se están empezando a ver aquí ya, ¿no? Esta foto, esta es del viernes. Esta no está doblada. Quizá no la hice yo, no lo sé, no recuerdo. Pero sí, creo que sí. Bueno, fíjense ustedes, panorámica del viernes pasado. Ya con la losa de la plaza en esta pequeña ampliación picado, limpio, que los arqueólogos también desescombramos, lo que haga falta. El edificio del siglo XII vamos a conservar, los restillos del cimiento de la higuera, este edificio que les decía que está adosado a aquel, y estas estructuras que van apareciendo aquí. Esta es la mensa que les he dicho antes, ¿lo ven? La otra tumba, fíjense qué forma tan bien definida va teniendo, orientada a este-oeste, como todas las tumbas de 2015, y ya desmontada esa estructurilla que les he enseñado antes, ¿no? Para ir sacando la estructura. Y aquí, otra estructura muy interesante, otra tumba, esta que va asomando, y como digo, de entre las tumbas del siglo V, fíjense, hasta los edificios del 12 y del 13, nada, arena, relleno sin más. Bien, ¿qué sorpresa nos damos? Un dato interesante para la reflexión. Todavía es pronto, estamos trabajando ahora en definir la fase final de la necrópolis, que son las últimas tumbas que hay bajo esos rellenos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Pues todas estas tumbas, a priori, ya cuando las abramos igual es algunas más antiguas, pero por lo menos sabemos que esta superficie se abandona y empieza a taparse en el siglo V. La mensa que les he enseñado antes y esta tumba aquí. Fíjense, por estratigrafía, por superposición de elementos, sabemos que esta tumba, que tiene una cubrición interesante también, de piedra ostionera, con mortero y algún revoco que igual tuvo, pero que ya lo han perdido, lo han picado. ¿Y cómo le construyen esta otra tumba posteriormente? Ya veremos si con una diferencia pequeña o grande, pero posteriormente. Pero claramente, a diferencia de otras que sí cortan, cuando hago una tumba rompo otra, sin querer, porque está más abajo, no la ves ya, ¿no? Los necrópolis, los cementerios, que tienen una ocupación muy larga y se van construyendo una tumba sobre otra, es muy habitual que al final, al construir una, rompas otra, ¿no? Pero en esta no, en esta vemos que es posterior, pero el que construye esta tumba ve o sabe que está aquí, o la ve cuando abre, y la respeta, la pega lo máximo posible, pero la respeta. Y esto es importante porque, fíjense, aquí lo ven también, los muros del siglo XII, esos grandes niveles de abandono, y estos escombros que proceden del desmontaje de estas tumbas de aquí. Pues fíjense lo que les digo, hay una cosa clara, y es que por algún motivo, y hoy estamos viendo, pasa que ya de eso es imposible meter fotos, porque ha sido a última hora de la tarde, que estas últimas tumbas del siglo V están bien organizadas, eso es típico de las necrópolis de los cementerios romanos, es decir, los romanos, a diferencia de otras culturas, son bastante organizados para el tema de los enterramientos, porque hay parcelas, que las tumbas tienen su organización espacial porque hay concesiones como hoy, ¿no? Es decir, que no entierran a lo loco. Y ahí mismo, bueno, en principio suele estar bastante organizado. Entonces parece que entre grupos de tumbas hay pasillos, hay zonas de tránsito, lo cual es bastante habitual, insisto, en este tipo de enterramientos de época romana. Pero, a su vez, entre esas zonas de tumbas, lo que vemos es que hay espacios libres de tránsito, pero después las tumbas, por grupos, están bastante apretadas. Y diría que están bastante, como vemos aquí, pero hoy lo hemos confirmado en otra, está una muy encima de otra, como si, de alguna manera, hay falta de espacio. Es decir, ya sabemos por la excavación de 2015 que bajo estas tumbas del quinto hay tumbas del cuarto y dimos incluso con alguna cosa ya que apuntaba al tercero. O por ahí nos quedamos, no pudimos profundizar más por seguridad. Aquí esperamos, por lo menos en algún sitio, bajar lo suficiente para confirmar esto. Es decir, que por lo menos durante 200 o 300 años están utilizando este cementerio, seguramente más, pero lo que ya sabemos es que mínimo 200 o 300 años. Y fíjense, si la zona de regla es tan amplia y tal, sin embargo, hay una superposición de enterramientos muy potente. Y eso quiere decir dos cosas. Una, que no hay más espacio, y si no hay más espacio es porque hay más población de lo que parece, es decir, una zona con un asentamiento más grande de lo que
se podía imaginar, es decir, que no es excluyente, también porque probablemente la gente se quiere enterrar ahí, es decir, espacios hay, hombre, todo es alejarse, pero es verdad que los espacios sagrados, los sitios de enterramiento, que son tierras sagradas, porque no se nos olvide que por lo menos en la excavación 2015 ya lo que nos quedó claro es que por lo menos esta fase de la necrópolis, del cementerio, ya es de época, ya son cristianos, el rito ya de enterramiento es cristiano, ¿vale? Interesante. Bueno, pues de alguna manera hay poco espacio, las tumbas se tienen que poner prácticamente una encima de otra, pero hay una población que sustenta tanta densidad de enterramientos, pero a su vez hay un interés por enterrarse aquí. En parte, ¿por qué? Probablemente algún lugar sagrado, llamativo de la comunidad, en fin, en esta época tardoantigua, en paleocristiana, ¿no? Pues es bastante habitual que pues, hay un santo local, una tradición, un sitio sagrado. No puedo apuntar más nada, ni siquiera iglesias paleocristianas de 2 plantas, como se ha dicho por ahí, sin ninguna base científica, porque es verdad que tenemos una ocupación paleocristiana interesante, pero datos, fantasía no. Y esto es lo que podemos decir por ahora. Y esta última, y termino con esta imagen, que soy muy pesado, que como me ponga a hablar no termino nunca. Bueno, lo que les comentaba, gracias a Kim y Helen, pues, Jauja Producciones, tengo que decirlo porque desinteresadamente, insisto, pues nos permiten hacer esas ortofotos con una periodicidad notable, 1 o 2 veces a la semana, y ven aquí un poco la progresión, insisto, hasta el 4, que fue, creo que el viernes, ¿no? Era el 4 o el jueves, el viernes. Ya hoy nos han hecho otra, pero ya era, vamos, si ya nos da tiempo a meterla, ya hubiera sido demasiado, ¿no? Pero bueno, pueden ver ustedes un poco, la luz no siempre es la mejor, pero pueden ver ustedes un poco esa evolución. Primera fase, el cimiento de la higuera, ya el edificio del 12, nivel de elevación, cómo vamos definiendo las estructuras, cómo vamos profundizando, y como ya en la siguiente imagen que haya, pues ya habremos desmontado, esta que es un poquito mejor, ¿no? Y a ver, esto se ha desmontado ya la mayor parte del relleno de 2015, se ha desmontado ya este edificio y ya estamos tocando esas tumbas de la última fase del cementerio romano, en torno al siglo V, y bueno, yo creo que ya muy pronto podremos, sobre todo a partir de la semana que viene, yo creo que podremos ir dando más novedades. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna pregunta, pues yo encantado de responder. Sí, claro. Le cedo la palabra a Jesús. Que independientemente a la excavación y a la extracción de datos en sí mismo, es importante la difusión. Y para ello, desde la Delegación de Cultura y de Educación, pues hemos planteado una doble estrategia. En un primer lugar, la visita de los colegios. Hay que educarlos, hay que enseñarles el valor del patrimonio y creo que es importante, ¿no?, esta visita y que se acerquen por el patrimonio que es suyo, que es del pueblo de Chipiona. Y otra estrategia es la visita, que lo tenemos que consensuar todavía, el horario y además los sábados de jornada de puertas abiertas. Todo aquel que se quiera acercar a visitar el sitio, in situ, los restos arqueológicos que hemos mostrado aquí en pantalla, podrán hacerlo. Pronto, no sabemos cuándo, tenemos que consensuar, porque tampoco podemos estar todos los sábados enseñando esto, pero sí creo que es importante que el chipionero, incluso el foráneo que ame Chipiona, conozca su patrimonio y creo que es interesante. Simplemente era eso, apuntar brevemente.